Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kabir Martínez. Hoy tenemos un video nuevo. Va a ser algo sencillo, bastante práctico y que espero que sea de mucha ayuda. Los dejo con el intro. Si no te has suscrito a este canal y te gustaría aprender algo acerca de la Biblia, algo acerca de Dios, puedes suscribirte, es completamente gratuito. Espero que los videos que aquí se publican sean de ayuda y sobre todo que puedas crecer un poquito más en tu relación con Dios. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar de disciplinas espirituales. Son 5 disciplinas, son muy sencillas, son las más prácticas que puede haber. Algunas son un poquito más difíciles que otras, pero ninguna es imposible. La primera, las primeras dos, voy a ser claro, no van separadas. Se dice una y después la otra, no porque una sea más importante, sino porque no puedes decir las dos al mismo tiempo. Pero sería la lectura. La lectura es muy importante y obviamente me refiero a la lectura de la Biblia. Es muy importante en nuestras disciplinas espirituales para nuestro crecimiento. Es la Biblia, el libro que nos va a guiar, que nos va a permitir saber no solo cosas acerca de Dios, sino lo que nosotros necesitamos cambiar en nuestro corazón. Es una herramienta que nos va a permitir conocer en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, qué necesitamos cambiar, básicamente lo que es el pecado, pero nos permite conocer a Dios, pero nos da esperanzas, pero nos nutre. O sea, tiene una serie de virtudes la lectura de la Biblia que es esencial y es una de las disciplinas espirituales que deberíamos adoptar de primera mano. Lamentablemente, a mí me tocó vivir un poquito esa parte. La lectura se tomaba a veces como un castigo. Y pues como que se te va quedando un poco eso, ¿no? Hay gente que dice que le aburre, pero no tiene por qué ser así. Yo tengo un listado de videos que si te interesan los puedes checar con diferentes tips de lectura bíblica. Lo mejor es que tengas una lectura sistemática. En un video anterior también ya lo comenté. Te voy a dejar la etiqueta de la lista de reproducción y también del video anterior donde comenté el tema de la lectura bíblica. Una segunda disciplina y es la oración. También de ese tema tengo un listado, una lista de reproducción que te puede ayudar a el tema de la oración. En este caso no te compliques tanto. La oración es simple y sencillamente el hablar con Dios, nada más. Lo puedes hacer de diversas formas. Yo en mi caso te comentaré ahorita 2, aunque he hablado de diferentes tipos de oración, diferentes niveles de oración, pero lo más sencillo que te lo puedo dejar es primero la oración privada, la oración en lo íntimo, estar en un lugar tú solo y poder hablar con Dios. Si quieres hincarte, si quieres sentarte, si quieres acostarte, si quieres hacerlo parado, si quieres hacerlo tomando un café, lo importante es que estés a solas con Dios un momento. Esa es la oración privada. Y una oración más superficial que no es mala, pero esa es la oración superficial yo la menciono como aquella oración que se hace pues, en cualquier momento, ¿no? No importa dónde estés, no importa con quién estés, tú cierras tus ojos o en tu mente, en tu corazón, empiezas a contarle algo a Dios. A veces es un consejo, por ejemplo, cuando alguien te está contando un problema o te pide un consejo, pues tú lo oras a Dios y le pides, oye Dios, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le puedo enseñar o qué puedo hacer para que esta persona encuentre la respuesta que me está pidiendo, ¿no? Y bueno, pues Dios responde esos casos. A veces son por noticias que vemos en la televisión. Ves, por ejemplo,
A lo mejor que un niño se perdió, a lo mejor que hay gente que está pasando temas de necesidad, pues no sé, económica, enfermedades, diferentes cosas que hay hoy en día, y haces una oración corta, sencilla, pequeña y en favor de ellos, ¿no? Esa es una oración, yo le llamo superficial. Incluso los alimentos es otra oración superficial. Repito, no es que sea mala, hay diferentes tipos de oración y diferentes niveles de oración. Entonces, esas son una de las opciones. Ahora, ¿por qué digo que estas van juntas, que no van separadas? El orar es que tú hables con Dios. La respuesta viene cuando lees la Biblia. Ahí es donde viene tu respuesta. Entonces, una persona que se vuelve solo lectora de la Biblia se llega a convertir en legalista, en farisea. Se vuelven demasiado rígidos y no entienden más que lo que está escrito. ¿Cómo decirlo? Se vuelven muy duros, como jueces, muy cuadrados. Y por el otro lado, cuando todo es oración, 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 pues se vuelven fanáticos, no tienen fundamentos en la palabra. Lo correcto es tener un equilibrio de las dos, ir emparejados, tener un plan de lectura. Eso lo vas a ver en el primer video de la lista de reproducción, que tengas un plan de lectura que puedas irlo siguiendo, y yo ahí te enseño varios. Dependiendo del tiempo que lleves congregándote, el tiempo que lleves de conocer a Dios, es lo que te puede servir. Ahora, 3, el ayuno. Ese es un poquito más complicado, pero tanto el ayuno, la oración y la lectura son esenciales en nuestras disciplinas espirituales. Pero también los 3 no se pueden hacer de un jalón, como si ya llevaras los añísimos. Esto es como cuando haces ejercicio. Vas empezando poco a poco. En el tema del ayuno, yo no he hecho videos. La verdad es que no se me había ocurrido. Y en cierta forma, yo no soy alguien que ayune demasiado. Es algo que quiero volver a hacer. Hubo un tiempo en el que pude ayunar hasta 3 días. Me lo proponía un poquito más, ¿no? Ahorita la verdad es que, les soy honesto, no he ayunado, y también por eso hago este video, porque son parte de las disciplinas que nosotros debemos de tener. Y bueno, ¿qué es ayunar? Podemos verlo como abstenerse de alimentos, pero es un poquito más complejo que eso. Sin llegarlo a ser tan tedioso, el ayuno es el destinar el tiempo del alimento para lectura bíblica. Es decir, abstenerte del alimento para que puedas estar orando y leyendo. Es como un plus de vitaminas en tu vida espiritual. No es para torcerle la mano a Dios y que conceda nuestros deseos. No es tampoco una manera de obligar a Dios a respondernos. Pero la verdad es que cuando ya me vinieron a cantar. La verdad es que cuando te metes más en este tipo de intensidad, pues Dios responde, Dios habla, Dios da revelaciones, trae consuelo, paz, trae respuesta. Entonces, esa es otra disciplina que debemos optar. Algunos, y es algo que reclama mucho Isaías, es que los judíos se ponían a ayunar, supuestamente, pero seguían haciendo negocios, dedicaban ese tiempo a hacer otras cosas, que no era realmente meditar en la palabra. Entonces, sí es necesario que cuando tú decidas ayunar, pues simple y sencillamente incrementes tu tiempo de lectura, tu tiempo de oración. Ahora, hay básicamente 2 tipos de ayuno. El ayuno total, que es abstenerse completamente de alimentos. Normalmente le llaman medio ayuno, por ejemplo, cuando lo haces a mediodía. Te levantas, no desayunas nada y hasta la hora de la comida haces ayuno. El ayuno completo, pues que es de todo un día.
no comer nada hasta el siguiente día, se entrega el ayuno. También está un ayuno parcial. El ayuno parcial solo tomas agua, no se consume alimentos, solo agua, no frutas, no dulces, no refrescos, mucho menos verduras, carne y todo eso. Es un ayuno con pura agua. ¿Cuánto vas a empezar a ayunar? Eso es decisión tuya. Yo te recomiendo que empieces poco a poco. Este tipo de disciplinas, ayuno, oración y lectura, no son públicas. Ya comenté, hay diferentes tipos de oración. Hay unas oraciones que sí son públicas, pero en el caso de la oración íntima, esa no se hace. O sea, lo que tú quieras hablar con Dios, las cosas que son entre tú y Dios, eso es privado. Y obviamente la lectura pues tampoco es como para hacerse en público. Hay algunos que acostumbran a hacer lecturas grupales, eso es otra cosa. Y los ayunos también son cosas que se manejan privadas. Incluso la Biblia nos lo menciona, que nadie debe estar como al pendiente de esto, y no debemos hacerlo para mostrarlo y que la gente vea qué tan buenos somos ayunando, ¿no? Cuarto, es el servicio a Dios. No importa lo que tú sepas hacer, siempre trata de servir a Dios. Tú puedes decir, es que yo no sé hacer nada. Yo recuerdo mucho hace poco, antes de que empezara esto de la pandemia y que estábamos congregándonos, una amiga muy querida empezó a ir a la iglesia y quiso servir. Y andaba barriendo, trapeando. Y un día su esposo le dice, ¿tú barriendo, trapeando? ¿De cuándo acá? Entonces, el servicio a Dios es simplemente entregar lo que tenemos, lo que podemos. Muchos en el servicio vamos encontrando talentos y dones que Dios nos va regalando. En mi caso, yo empecé a servir a Dios cuando era muy chiquito, como 8 años, en obras de evangelismo. Después, ya como unos 12 años, empecé a cargar cables, bocinas, empecé a aprender un poquito de audio en la iglesia donde me congregaba, y ese era el servicio que hacía. Ya como a los 18 años empezó el tema de querer tocar la batería, después de haber pasado por muchos instrumentos, y fue lo que Dios me regaló, tocar un poquito la batería. Y de ahí pues vino el ir predicando, el enseñar a adolescentes, a jóvenes, a niños. Y pues bueno, por gracia de Dios, aquí estoy. Entonces en el camino he ido aprendiendo diferentes cosas por el servicio que he estado desarrollando. Es importante que podamos servir a Dios. Y por último, el quinto, es la disciplina de honrar a Dios con nuestros bienes. Diezmos, ofrendas, primicias son importantes. Simple y sencillamente por el hecho de que puedes recordar que tú no eres la fuente de provisión, es Dios. Tus talentos, tus dones, tu profesión, tu trabajo, tu empresa, tu negocio, no es lo que te da de comer, es Dios. Y es una forma de agradecerle a Dios por lo que Él nos da. Muchos dicen que sí hay que dar el diezmo, que si no hay que dar el diezmo. Yo ya hice un video, lo voy a dejar en las etiquetas. De hecho fue el primer video que hice. Es algo bastante acartonado. Me da muchos nervios. Hasta la fecha me dan nervios, pero no tanto como esa primera vez. Fue algo muy difícil, un proceso de 3 largos años para poder grabar el primer video. Y te vas a preguntar, ¿por qué 3 años? El bloqueo estaba aquí. Entonces, el hablar de diezmos, ofrendas, primicias fue algo que me permitió empezar este canal. Y no solo eso, es parte de mi servicio a Dios también. Después hablaremos de otras disciplinas espirituales, pero espero que hasta el momento estas te sean de ayuda. Yo te recomiendo que diezmes, ofrendes, des primicias con la única intención de mostrarle tu gratitud a Dios.
No lo hagas porque te lo pidan en la iglesia. Ni siquiera te voy a decir que porque es un mandamiento, porque muchos agarran Malaquías y dicen, no, es que le estás robando a Dios. No es cierto. Checa ese video, no es cierto que le estés robando a Dios. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno da diezmos, ofrendas y primicias, dependes más de Dios. Porque muchas veces algunos decimos, es que si lo doy no me va a alcanzar. Y nos damos cuenta que cuando lo das es cuando más alcanza. ¿Es difícil? Puede ser muy difícil el entregar parte de tus recursos, parte de tu dinero. Pero te das cuenta con el paso del tiempo que no es tu dinero, no son tus recursos y que todo lo que tenemos es prestado. Te mando un fuerte abrazo, pásala muy bien. Espero que estés disfrutando tu familia, estés disfrutando estos días. Cuídate mucho. Cualquier duda, cualquier comentario, recuerda, están los comentarios abiertos, están mis redes sociales. Si en algo te puedo ayudar, con mucho gusto te puedo contestar. También recuerden que en la descripción del video hay mucho material que nos puede ser de ayuda. Temas de casas de regeneración para alcohólicos y drogadictos. Están planes de lectura bíblica. Está muchísimo material que puede ser de ayuda. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chao.